¿Qué es la reencarnación? Entonces, muchos a veces decimos la palabra reencarnar, ¿cierto? Pero reencarnar quiere decir, viene de carne, tomar un cuerpo físico. Para el budismo tibetano no necesariamente tenemos que tomar un cuerpo físico después de la muerte. Podemos tener un cuerpo astral, un cuerpo sutil, podemos ir a cualquier reino de existencia, desde los infiernos hasta los reinos superiores, el reino sin forma, podemos incluso estar atrapados en objetos sólidos como lo que llaman infiernos temporales, es decir, hay infinitas posibilidades. Entonces, más que reencarnación, se le llama la continuación de la conciencia o el continuo mental, la continuidad de ese flujo de conciencia que va de una vida a otra. ¿Y por qué es importante hablar de esto ahora? Porque estamos hablando de karma. Entonces, no tendría sentido hablar del karma si no existe una continuidad de la conciencia. Porque algunos karmas se van a manifestar en esta vida, pero otros continuarán vida tras vida hasta que se manifiesten. Entonces, por eso es tan importante al principio, cuando uno estudia budismo, tratar de comprender la continuidad de la conciencia, que no es necesariamente reencarnación, es simplemente algo que continúa, algo que fluye. Entonces, en el budismo tibetano, los objetos se pueden dividir en tres categorías: materia, conciencia y uno que se llama factores no asociados. En este grupo de factores entra, por ejemplo, el karma, que ni es conciencia ni es algo material, pero existe y produce un resultado. Entonces se considera impermanente, se considera algo compuesto, pero no asociado, porque no está asociado ni con materia ni con conciencia. Entonces esos serían los tres tipos de fenómenos. Según el budismo, solamente la materia puede crear materia, la conciencia puede crear conciencia, es decir, la materia puede dar como resultado solamente objetos materiales, y bueno, la conciencia puede solamente venir de otra conciencia anterior, porque la causa de la conciencia o del flujo de conciencia es el instante anterior de conciencia. Entonces es como una sucesión de instantes. Nosotros estamos despiertos y percibimos el presente como una sucesión de instantes. De nuevo, como la película, instante tras instante. Entonces el instante presente es resultado del instante anterior y es la causa del instante futuro. Por eso no decimos que es eterna, incambiable, porque cambia instante tras instante, pero no se puede detener. Entonces vamos a ver por el lado de la materia. La materia si viene de una causa, obviamente, eso es lógico, tenemos una causa, la causa produce un resultado, todos los objetos materiales son compuestos y son impermanentes. Hasta allí, bien. Pero luego, ¿la conciencia de dónde viene? ¿Puede la conciencia ser creada por la materia? No, el budismo tibetano dice no, es imposible que la conciencia derive de un objeto material. Entonces debe necesariamente derivar de un instante anterior de conciencia. Entonces, si el momento presente de tu conciencia es el resultado del instante anterior y es la causa del instante sucesivo, quiere decir que no estamos nunca para todo este proceso, instante. Y si vamos hacia atrás en nuestra vida, vamos a llegar al punto en el cual es nuestra concepción. Para el budismo tibetano, la mente, la conciencia mental, entra en el cuerpo material en el instante de la concepción, apenas nos concibe. Entonces, ese primer instante, y esto es justamente uno de los silogismos que se utiliza en el debate en budismo tibetano para hablar sobre las vidas pasadas y futuras, el primer instante de conciencia de un ser en el momento de la concepción debe necesariamente venir de un instante de conciencia anterior. ¿Por qué? Porque así es que funciona la conciencia, como por ejemplo el momento presente. Ese es el silogismo. El silogismo es el primer instante de conciencia de un ser debe, la causa es necesariamente venir de un instante de conciencia anterior. ¿Por qué? Porque es conciencia y así es como funciona la conciencia, es un flujo de instantes. Y el ejemplo es como, por ejemplo, tu conciencia presente. ¿Entiendes? Okay. Es muy sutil. Tu conciencia presente no es un solo fenómeno, es muchos fenómenos, instante tras instante que se suceden. Entonces, eso quiere decir que eso es la conciencia, es una sucesión de instantes de lucidez, de percepción. Y como es así hasta el final, también desde el principio tiene que venir de otro instante de conciencia. No hay materia que pueda crear la mente.
Entonces, ese es el silogismo que se utiliza para explicar las vidas pasadas. Y las vidas futuras, obviamente, si no tiene principio, si nuestra mente no tiene principio, difícilmente tendrá un final también. Para el budismo la mente no se acaba. La conciencia no se disuelve en una mente superior, como por ejemplo en el hinduismo, sino que permanece como conciencia individual y se evoluciona hasta obtener la iluminación. Entonces, por ejemplo, su santidad Dalai Lama siempre utiliza el siguiente ejemplo. Dice, si hay dos gemelos, dos chicos que nacieron del mismo padre y la misma madre, tuvieron exactamente la misma crianza, la misma atención, los mismos objetos materiales, ¿por qué a veces tienen personalidades tan distintas? ¿O por qué de repente un hermano sale bueno y el otro sale como malito? Exacto, el hermano malo. ¿Cómo es posible si tuvieron exactamente el mismo? Bueno, el Dalai Lama usa a menudo este ejemplo. Dice que es cierto, el cuerpo viene de los padres, pero no podemos decir que la mente es el resultado de la mente de nuestros padres. Es distinto. Nuestro cuerpo sí, no hay problema. Podemos encontrar genéticamente qué parte viene del padre, de la madre, pero la mente, si la mente fuera la mezcla de la mente de nuestros padres, pues serían todos los hermanos serían iguales. ¿Cierto? Además, tenemos tendencias, tenemos predisposiciones. A veces ves dos niños pequeñitos, dos bebés de la misma madre, que son lo opuesto. ¿Cómo es posible? Entonces, para el budismo, todas estas predisposiciones son predisposiciones kármicas, y eso viene de la vida anterior. Porque la conciencia, este flujo de energía que continúa después de la muerte del cuerpo físico, carga con el karma. Entonces el karma está como atrapado, pegado a la conciencia que continúa de vida en vida. Y ese karma es como un imán. Para lo que sea que pase después de la muerte, va a atraer un determinado cuerpo, lugar, padres, según el karma que ha sido acumulado. Entonces, eso va a determinar la existencia futura. Y así sucesivamente. Se entiende por qué la conciencia no se puede detener, no tiene principio, no puede tener final y no se puede destruir. Un pequeño detalle en el budismo tibetano tántrico, a pesar de que la materia viene de la materia y crea materia, la conciencia viene de la conciencia y queda conciencia, para el budismo tántrico la conciencia puede crear materia. Porque puede modificar la energía sutil. Fuera del budismo tántrico no existe el concepto de energía sutil, no existe, solo mente y materia. Pero el budismo tántrico le agrega una tercera cosa, que es la energía sutil, lo que circula por nuestros canales, nuestros chakras, etc. Entonces eso puede ser modificado por la mente, porque es inseparable de la conciencia, y eso puede alterar también la composición material de, por ejemplo, nuestro cuerpo. Y de allí todas las prácticas de sanación. ¿Entiendes? Entonces, ese es el único detalle. Para el Tantra, la conciencia sí podría crear materia, pero no al revés. Nuestro cuerpo físico es un reflejo de nuestro cuerpo sutil, que puede ser un reflejo de nuestros movimientos mentales. Si cambiamos la mente, podemos cambiar nuestro cuerpo sutil y eso se refleja en nuestro estado de salud físico. Bien, entonces eso es lo que sería la conciencia. ¿Y por qué hablamos de la continuidad de la conciencia? ¿Y por qué es tan importante darse cuenta del karma? Porque si no nos damos cuenta de la continuidad de la conciencia, pues tampoco tendría mucho sentido preocuparse más de la cuenta por el karma, ¿cierto? Porque además en el momento en que morimos, ya dejamos de ser nosotros. Somos una energía y ya. Y esa energía tomará otra forma, tomará otra existencia, pero no es yo, no es, por ejemplo, en este momento Adriana, no eres tú, o no soy yo, porque lo que somos en este momento es una mezcla de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces todos nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, ese conjunto es el yo ilusorio. Pero cuando muere el cuerpo, muere la mente conceptual y todos los pensamientos y todas las sensaciones, ¿qué queda? Una energía sutil, sin identidad, y un karma pegado a esta energía y mente sutil. Eso es lo que continúa en la vida sucesiva. Entonces, ese ser que se creará del karma que hemos producido experimentará sufrimiento, felicidad, dependiendo de todo lo que ha pasado antes que él. Igual que en este momento, todo lo que experimentas es resultado de tu karma positivo. Y ese no necesariamente lo has creado tú en esta vida. Lo ha creado la infinidad de seres desde un tiempo sin principio que se han materializado a partir de tu energía sutil. Por eso es tan importante desarrollar amor y compasión hacia todos los seres,
porque la energía que pones en el universo, ¿cierto? En forma de karma, siempre se va a devolver. Pero no es bueno solamente tener un temor al karma de manera egoísta, ¿cierto? Que voy a experimentar sufrimiento. Pues no necesariamente serás tú. Puede que sea el siguiente ser que continúe con tu energía sutil, tu energía mental. Pero esa energía es la que se va a convertir en Buda. Entonces, si logramos no poner nada negativo en el universo, eso va solamente a contribuir a la iluminación de todos los seres. Y por eso es tan importante tener una mente altruista, porque lo que hacemos no es necesariamente exclusivamente para esta vida. ¿Tienes alguna pregunta sobre la reencarnación y la continuidad de la conciencia? No, no, sí, sí lo entendí. Lo único que uno ya le entra en duda, pues es yo creo que ni es necesario saber como que si todos tenemos unos seres son más antiguos que otros, o sí, ¿verdad? Me Bueno, imagino. algunas personas preguntan eso a menudo. ¿Hay unas almas más viejas que otras? El budismo diría no. Todos existimos desde un tiempo sin principio. Porque obviamente si no hay principio para la conciencia, todos estamos existiendo en el mismo momento, en el mismo instante, simultáneamente, y estamos acostumbrados a pensar en un principio porque estamos apegados al pensamiento conceptual lineal. Pero piensa, más allá de tu pensamiento conceptual, no hay pasado, no hay futuro, existe solo el presente. Ciertos animales que no tienen pensamiento conceptual viven siempre en el presente, en el instante presente. Y eso es lo que existe, este instante es lo que existe desde un tiempo sin principio. Por eso no puede haber almas viejas o almas jóvenes. Más para el budismo no hay un alma en sí, solo la conciencia sutil y el yo ilusorio. Entonces, lo que puedes decir es que hay personas que se han familiarizado durante más vidas y más intensamente con ciertos aspectos de la práctica. Entonces, parece en este renacimiento como si tuvieran más sabiduría, más conocimiento, más capacidad de aprender, ¿cierto? De aprender el Dharma, de comprender la vacuidad, de practicar meditación, pero es simplemente por su familiarización en las vidas pasadas con estos temas, no porque sean más viejos o más nuevos. Ok, bueno, ya. Ujú. ¿Sí? Muy bien, entonces eso era lo que quería que habláramos hoy, de la continuidad de la conciencia. Luego, para el budismo, en esta parte de la presentación tradicional, sería cuando hablamos de todos los reinos inferiores y superiores, los infiernos, los reinos de los devas, pero sobre todo los reinos inferiores, porque en esta parte, cuando uno comienza el sendero gradual, primero se habla del karma, se habla de la reencarnación, y es como para tratar de que uno de verdad se motive a no acumular karma negativo. Pero yo personalmente no creo que sea muy buena idea comenzar introducción al budismo hablando del infierno, porque es cierto, no es muy motivador en Occidente. Además, todos los reinos de existencia, los infiernos, los reinos de los devas, etcétera, etcétera, no son más que estados mentales. El reino humano donde nos encontramos es un estado mental. Todos los reinos de existencia, desde los de más sufrimiento hasta los de más placer, son simplemente estados mentales. Porque piensa, ¿dónde vivimos? En nuestra mente. No vivimos, es mentira que vivimos en un país, en un espacio físico, vivimos en nuestra mente. Si estamos infelices y tenemos una mente negativa, en cualquier lugar vamos a experimentar sufrimiento. Si tenemos una mente positiva, de amor y compasión y comprensión del karma, en cualquier situación vamos a experimentar felicidad. Entonces, los reinos infernales son simplemente estados mentales muy negativos. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se dice que si haces acciones negativas vas al infierno? Porque una acción muy pesada, muy negativa, surge de una motivación muy negativa. Y esa intención negativa, no sé si recuerdan en la presentación de las aflicciones, una de las características de las emociones negativas es que se retroalimentan, continúan reproduciéndose una y otra vez a sí mismas. Si tienes rabia, te acostumbras a sentir rabia, vas a ser más propenso a tener rabia y a responder por rabia y en la vida siguiente sentirás más rabia. Y el resultado de la rabia es sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través de la rabia creas acciones negativas que hacen sufrir a las demás personas. Entonces, esa es la retroalimentación del karma negativo y de las aflicciones.
Entonces, si una persona hace una acción muy negativa, que crea un karma súper negativo, con una fricción muy grande mental, al morir, sobre todo en el momento de la muerte, lo que más va a hacer es recordar esas acciones negativas. Y el budismo, bueno, el budismo tibetano tiene unas descripciones terroríficas de las alucinaciones en el momento de la muerte, cuando uno ha cometido acciones muy negativas. Y luego, apenas mueras, la mente se va a dirigir directamente al estado mental con el cual se haya más familiarizado durante la vida. Entonces, obviamente, si lo único que hiciste fue tener estados mentales negativos, continuarás teniendo un estado mental terrible y negativo después de la muerte, y eso, como el karma es un imán, te llevará a renacer en una situación en la que continúes experimentando ese estado mental. ¿Entiendes? Por eso hay que cambiar la mente. Porque si cambias la mente, estás listo para esta vida y todas las vidas futuras. ¿Entiendes? Entonces eso es tan, tan importante, recordar lo que ocurre después de la mente. Por eso los infiernos son estados mentales negativos. Los reinos de los devas son estados mentales de calma, sin conceptos, sin aflicciones burdas, y por eso, durante la meditación, podemos alcanzar reinos superiores de existencia, aunque nuestro cuerpo se encuentre en este plano del reino humano, porque en realidad no vivimos en nuestro cuerpo, vivimos en nuestra mente. Entonces, en la meditación, nuestro cuerpo aparentemente continúa aquí en la dimensión humana, pero nuestra mente puede ir a cualquier reino. Con la concentración puedes llegar, de hecho, las primeras 4 concentraciones que están después de los reinos del deseo, luego tienen los reinos sin forma, y así hasta llegar a la punta del samsara. Entonces, todos esos niveles son tanto reinos de existencia como estados mentales. ¿Se comprende? En el budismo tibetano uno puede, por eso no es tan correcto usar la palabra reencarnación, porque viene de carne, es decir, de cuerpo físico, pero en realidad uno podría renacer en cualquier plano de existencia. Esos serían los 6 reinos de existencia que están justamente en esa rueda, la rueda del samsara, que es el material de apoyo para hoy. Y esos 6 reinos de existencia tienen también muchos matices. Por ejemplo, la parte de los devas y los semidevas. Los devas hay montones de devas distintos. Luego, en los reinos infernales, tradicionalmente la metafísica indotibetana lo dividiría entre los infiernos fríos, los infiernos calientes. Luego hay otro montón distintos de infiernos, muchos tipos, infiernos Vajra. Y hay una cosa en particular que se llama los infiernos temporales. Entonces los infiernos temporales podría ser lo más cercano a renacer en un objeto físico, digamos. Uno puede renacer, no en realidad, no siendo el objeto, pero estando atrapado dentro de un objeto. Por ejemplo, creo que había una historia sobre unos tibetanos que siempre pasaban y escupían la pared del monasterio. Entonces uno de ellos renació atrapado como en un infierno temporal en la pared y todos le escupían en otra pared, no en esa del monasterio, sino en otra pared, y entonces ese fue como su karma de un infierno temporal. Ah, ok. Entonces hay mucho, es infinito, no podemos saberlo. Uno podría estar la conciencia atrapada en cualquier lugar, con materia o sin materia. Claro, en ese caso no se diría que reencarnó como pared, porque sería un poco, no sería correcto. Diría que su conciencia renació atrapada en un infierno temporal conectado con un objeto material. Entonces hay infinitas posibilidades. Esta es la rueda del samsara, la llaman también la rueda de la vida o la rueda de la existencia cíclica. Y tiene cada símbolo es muy importante y explica una parte de la filosofía budista. Entonces, si observas la rueda en el centro, ese sería la raíz del samsara. Ves que hay son 4 círculos concéntricos. Primero, el que está afuera, el monstruo, es Mara, el señor de la muerte. Se llama literalmente el tibetano porque mientras uno esté en existencia cíclica, está condenado a nacer y morir una y otra vez. Entonces, en el centro, ves, en el círculo más pequeñito hay 3 animales. Hay un serpiente, hay un cerdito y hay a veces lo representan como un águila, a veces como un gallo. De todas formas, representan los 3 venenos, las 3 aflicciones principales. Entonces, el cerdito es la ignorancia, el serpiente es la aversión o la rabia,
y el águila, o perdón, más que un águila es un buitre, de hecho, un buitre o un gallo, lo representan de distintas maneras, sería el apego. Entonces, apego, aversión e ignorancia son los tres venenos y están en el centro de la rueda del samsara. Eso quiere decir que todo surge a partir de esos tres estados mentales. Luego ves que hay un pequeño círculo al exterior. Este pequeño círculo está dividido en blanco y negro. Ves que hay como colores claros de un lado y colores oscuros del otro. Entonces, si te observas bien del lado derecho, en la mitad negra del segundo círculo, hay como unos demonios persiguiendo unas personas, ¿ves? Y las personas están cayendo hacia abajo. Mientras que del otro lado hay como unas nubecitas y las personas están subiendo hacia arriba. Entonces, ese segundo círculo representa el estado intermedio, que se llama en tibetano bardo, y es el estado entre la vida y la muerte, es decir, entre la muerte y la vida sucesiva. Entonces se llama estado intermedio y la parte negra representa a los seres que están en el estado intermedio, pero están siendo dirigidos hacia renacimientos inferiores, por eso están yendo hacia abajo, porque han tenido mal karma. Mientras que del otro lado aparecen los seres que están en el estado intermedio, pero se están dirigiendo hacia los estados superiores de existencia. De hecho, no sé si te das cuenta, hay uno de ellos que tiene como una especie de luz, sale de su brazo, el que está en la punta, ese es un bodhisattva. Y ese representa, si tú sigues la linecita blanca, sigues la linecita y ves cómo sube, 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 y se sale de la rueda del samsara donde se convierte en un camino de arcoíris. ¿Te das cuenta? Sí. Y ese camino de arcoíris siguen saliendo, eso representa el bodhisattva que está sacando a los seres del samsara y ves, los está llevando en este caso a la tierra pura del Buda Amitabha, que se llama Sukhavati. Entonces ese representa la posibilidad de salir del samsara en el estado intermedio, gracias a todas las prácticas, por ejemplo, que enseña el budismo tibetano, existe esa posibilidad. Puedes liberarte, puedes salir de la existencia cíclica en el estado intermedio, entrando a una tierra pura que corresponde al mandala de una divinidad que ha practicado. Entonces, las tres aflicciones, los tres venenos, aflicciones raíces, la causa del samsara en el centro. El segundo círculo, el estado intermedio entre la muerte y la vida siguiente. Y el círculo siguiente está dividido en 6 y representan los 6 reinos de existencia según el budismo tibetano. Entonces son 3 inferiores y 3 superiores. Y están literalmente, los 3 de abajo son los 3 reinos inferiores, los 3 de arriba son los reinos superiores. El primer reino inferior grandísimo que vemos debajo es los infiernos. Entonces, según los tibetanos, hay muchísimos infiernos. Imagínate, aquí ya nada más aquí podemos ver los infiernos calientes a la izquierda y los infiernos fríos a la derecha. Entonces, ¿son cuántos? 16 ya creo que hay, pero hay muchísimos más. Y bueno, y muestran en el centro el Señor de la Muerte, que también tiene como decir sus sirvientes a sus lados y uno tiene el espejo, el otro tiene la balanza del karma, están como contando, como juzgando a ver qué tal fue tu karma, a dónde te va a llevar tu karma. Entonces, esa es como una representación bastante simpática, por así decir, de los reinos infernales, aunque si observas con detalle verás que es bien horrible. Hay monstruos y personas sufriendo, personas siendo torturadas por los guardianes del infierno, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto son nuestros estados negativos de conciencia, porque cuando uno tiene un estado mental negativo, ya automáticamente estás en un reino inferior. Luego, si ves a la derecha de los infiernos, luego si ves a la derecha de los infiernos, hay como unos seres que tienen la barriga grande y el cuello muy pequeñito y están todos desnudos en la tierra, ¿te das cuenta? Sí. Estos se llaman los espíritus hambrientos o los espíritus famélicos. Entonces es otro tipo, es una especie de fantasmas, de seres que también según la metafísica indotibetana es otra especie de reino y a veces no los podemos ver, pero podrían estar coexistiendo en el mismo lugar donde nosotros estamos. Y bueno, según la presentación tradicional, se dice que están siempre deseando sobre todo comida y agua, y por más que toman, no se logran satisfacer su sed. Y también la comida tampoco la logran comer, por causas internas o causas externas, sea por sus causas físicas, que tienen la boca y la garganta muy pequeña, o
o por simplemente alucinaciones que ocurren por el karma. No sé si te das cuenta que hay un par de espíritus hambrientos que les sale fuego de la boca. Los ves, Sí. están sentados y se están echando fuego de la boca unos a los otros. Y todo el dibujo Ah, representa las distintas situaciones de las que sufren los espíritus hambrientos, pero si ves, hay un pequeño, siempre hay, me gusta esta rueda del samsara, porque en cada uno de los reinos hay un pequeño bodhisattva que está sacando a los seres del sufrimiento. Por ejemplo, en el infierno, a la mano izquierda de Yama, que es el monstruo rojo, ves que hay una especie de bodhisattva con la aureola, con una nubecita que se está llevando a los seres fuera del infierno. Entonces es bonito, le está enseñando el Dharma para poder sacarlos del infierno. También en la parte de los espíritus hambrientos, ves que hay un pequeño bodhisattva en la esquina que le está haciendo caer dentro de sus bocas una lluvia de néctar para poder apaciguar su hambre y su sed. Entonces es muy bonito. Y el otro el otro reino inferior sería el que está a la izquierda, de los inferiores a la izquierda, y es el reino de los animales. Entonces hay animales de todos tipos, y también representa un poco los distintos sufrimientos de los animales, que se comen unos a los otros, que ves que hay unos tigres persiguiendo a otros animales, y esos animales persiguiendo a otros animales, es como el miedo de ser comidos, de ser perseguidos, el frío, la falta de comida, bueno, todos los sufrimientos que pueden tener los distintos animales están representados en ese cuadro. Y como siempre hay un pequeño bodhisattva en la izquierda que está enseñando y dándole bendiciones a los animales. Entonces esos serían los 3 reinos inferiores de existencia, y a veces se conectan los 6 reinos con las distintas aflicciones. Por ejemplo, se dice que la principal causa para el infierno sería, o los reinos infernales, que es simplemente una existencia donde hay muchísimo sufrimiento. Por eso se le llama infierno. Es principalmente la rabia, mientras que la causa principal para renacer como espíritus hambrientos es el deseo y el apego, el querer siempre, siempre más, el no estar satisfechos. Mientras que para los animales también sería la ignorancia. Hay varios tipos de ignorancia, y la ignorancia también va a ser una de las causas para los reinos de los devas. Y en el caso de los animales es la ignorancia de simplemente no saber, no tener claridad en la percepción, y dejarse llevar por los instintos de los animales que le hacen cometer acciones negativas, como por ejemplo matar. Entonces es un tipo de ignorancia, y la causa para renacer en el reino de los animales sería esa. Y luego, en la parte de arriba tenemos los reinos superiores, 3 reinos superiores de existencia. Primero, a mano derecha tenemos los humanos. Entonces están los humanos y hay un pequeño monasterio tibetano. Es como una representación de Tíbet, que es muy bonita también. Y los humanos se considera, se conecta con la aflicción del orgullo dentro de las 6 aflicciones. Recordemos que hay distintas maneras de dividir las aflicciones. Esta es simplemente una presentación. Y en cuanto al renacimiento humano, es muy, muy favorable. Es un reino superior, porque tenemos la posibilidad de experimentar tanto placer como sufrimiento. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. En los reinos donde se experimenta demasiado sufrimiento, no hay, no hay posibilidad de siquiera practicar el Dharma, o de querer practicar el Dharma, porque el sufrimiento es tan grande que uno simplemente piensa en el sufrimiento o en cómo liberarse de manera temporal de esa sensación de sufrimiento. Por eso es tan difícil practicar el Dharma en los reinos inferiores. En el reino de los animales no se tiene siquiera, a veces, cierto, la, la capacidad intelectual, por ejemplo, de analizar las enseñanzas del Dharma. En el caso de los reinos infernales y los espíritus hambrientos, el sufrimiento es tan grande que te distrae de cualquier otro pensamiento positivo. En cambio, los humanos tenemos un poco de sufrimiento y un poco de felicidad también. Y eso para el budismo tibetano es muy bueno, porque no podemos dejar de sufrir si no nos damos cuenta que estamos sufriendo, y si no experimentamos el sufrimiento. Entonces eso es bueno, un poquito de sufrimiento te va a hacer querer liberarte del mismo y adentrarte en la práctica. Mientras que el poco de felicidad también te va a permitir querer obtener más felicidad, y también tener condiciones favorables para poder practicar el Dharma. Entonces, para el budismo tibetano, el reino humano es el mejor. Es el mejor porque es la vía del medio entre felicidad y sufrimiento. Es una vida relativamente
corta pero larga suficiente como para poder incluso obtener la iluminación en una vida. Entonces es larga lo suficiente, se diría. Y siempre está el bodhisattva allá arriba en las nubecitas. Luego, las últimas dos partes de esta representación de los reinos están conectadas. No sé si te das cuenta que hay un árbol, ¿ves? Hay un árbol que nace en el cuadro de arriba a la izquierda y el tronco del árbol continúa y los frutos están en el centro arriba, que es el cuadro de los devas. Entonces, los semidioses sería el de abajo, perdón, el de arriba a la izquierda. Ellos son los semidioses donde nace el árbol y están conectados con la aflicción de la envidia y los semidioses se conocen también como los que están siempre peleando con los devas porque están envidiosos, porque el árbol nace en su reino, pero da los frutos en el reino de los devas. Entonces ellos nunca llegan a comerse los frutos del árbol. Y esa es su guerra. No sé si te das cuenta que cerca en la colina, enfrente del árbol, hay un montón de semidioses con sus arcos extendidos, queriendo lanzarle flechas a los devas. Entonces es muy simpático, representan la envidia, la insatisfacción también, y hay muchísimos tipos de semidioses. Pero sobre todo representan los reinos de conciencia donde la conciencia no está todavía tan sutil como para llegar a los reinos sin forma. Y luego en el centro son los reinos de los devas, que hay muchos tipos de devas. De hecho, esa especie de estructura que ves en el centro que tiene los colores rojo, azul y blanco, en el lado de atrás tendría el amarillo y representa el monte Meru, que es como el centro del universo, porque se cree que en una dimensión que no podemos percibir, en el monte Kailash o el monte Meru, el monte Kailash de Tíbet, sí, existen varios niveles de distintos seres superiores, como los devas. Entonces es como una representación de Tíbet. Y ves, el árbol da los frutos en el reino de los dioses. Entonces los semidioses nunca llegan a comerse los frutos que están en el reino de los dioses. Y luego hay una divinidad mundana sentada en el centro. Y también hay un bodhisattva tratando de llamar la atención de los dioses, de los devas. Esa es la parte donde muchas veces en otras ocasiones vas a ver dioses hinduistas también representados en la parte de los devas. Porque son simplemente los devas son simplemente seres, ¿cierto? Que se encuentran en un plano superior al nuestro, por lo tanto no los podemos percibir, y se llaman en tibetano Tsering-ha, que quiere decir dioses de larga vida. Es decir, un día en la vida de un deva equivale a muchos años en la vida de un humano. Entonces ellos tienen una vida mucho más larga, pero también es mucho más peligroso, porque no experimentan ningún sufrimiento y lo único que hacen es gastarse el karma positivo. Imagínate. Entonces, cuando se les acaba el karma positivo, la metafísica tibetana describe la muerte del deva como que empiezan a perder su belleza y su olor a flores y su radiancia, y se caen del cielo y se mueren y bajan a los reinos inferiores de existencia. Entonces, para el budismo está muy mal renacer como deva o semideva porque no se experimenta sufrimiento suficiente como para querer practicar, y además te gastas todo tu karma positivo, porque ninguno de los 6 reinos es permanente, todo va a cambiar. Si caes en los reinos inferiores, se va a eliminar en algún momento, se va a gastar tu karma negativo y vas a volver tal vez a obtener una preciosa existencia humana. Si caes en los reinos superiores, además del reino humano, en los devas y semidevas, vas a gastar todo tu karma positivo, o una buena parte, hasta que tu karma te haga volver a otros reinos inferiores. En lo posible se espera tener un renacimiento humano. ¿Tienes alguna pregunta sobre estos 6 reinos de existencia como están presentados en este cuadro? Y la ignorancia sería la aflicción conectada con los devas. También igual que los animales, pero un tipo distinto de ignorancia. ¿Unos afectan a otros o no? En realidad no, están muy separados que nos pueden afectar, o sí. Por ejemplo, los espíritus hambrientos afectan a los humanos. Pues imagínate que estamos todos viviendo exactamente en el mismo lugar, pero en dimensiones distintas. Entonces, dependiendo de la capacidad para el budismo, dependiendo de la capacidad de percepción que pueda tener uno, entonces uno podría darse cuenta de las otras
dimensiones que están ocurriendo en el mismo momento y en el mismo lugar que nosotros. Por ejemplo, podríamos en este momento estar rodeados de espíritus hambrientos sin darnos cuenta porque son como fantasmas. Estamos 100% rodeados de seres del bardo, seres del estado intermedio entre la muerte y la nueva vida, constantemente, pero no los podemos ver. Estamos rodeados, bueno, de nagas, de espíritus de la naturaleza, hay montones, montones. Hay algunos, incluso algunos espíritus que no saben bien si clasificarlos como animales o que como espíritus de la naturaleza animales o como devas o semidevas o como espíritus hambrientos. En realidad, esto es solo una representación, pero, pero podríamos estar perfectamente rodeados de todo tipo de seres que no podemos ver. Ok, ya, ya entendí. Y luego, en el círculo exterior, llega los 12 anillos del surgir interdependiente. También los llaman los 12 eslabones de la interdependencia, del surgir interdependiente. Y esta es una presentación muy sencilla la que vamos a hacer hoy. En realidad la forma correcta es, bueno, el orden es una locura, pasa de un eslabón al otro, pero simplemente vamos a ver los 12 eslabones como aparecen, en el orden que aparecen del 1 al 12 y a ver lo que significan. Porque esto es como una explicación muy bonita, muy gráfica también, muy interesante de cómo se crea la existencia, según el budismo tibetano. Entonces, cómo este ciclo continúa, cómo es. El primer cuadro, el primer cuadro se encuentra debajo de la boca de llama y es el que está a nuestra mano derecha. Y es un hombre vestido de blanco con un bastón y la mano extendida hacia adelante. ¿La ves? Sí. Eso representa la ignorancia, porque está ciego, es un ciego en realidad. Entonces el no poder ver representa, es como el símbolo de la ignorancia en estos 12 anillos. Y la ignorancia es número 1. Entonces todo surge de la ignorancia. Todos los sufrimientos que tenemos, todo el samsara que se va a desarrollar a partir de nuestra conciencia, todo comienza debido a la ignorancia. Y principalmente se refiere a la ignorancia de percibir de manera errada la realidad, por eso está ciego, y de manera más específica es la ignorancia que percibe los agregados como un yo verdadero y el mundo externo como verdaderamente existente. Entonces, a partir de allí, bueno, comienza todo este desastre del samsara. El samsara, entonces cada eslabón va a estar conectado con el eslabón anterior. Por ejemplo, el eslabón siguiente es, ya se me ha cerrado la página. El eslabón siguiente son formaciones kármicas. ¿Ves? Formaciones kármicas y el símbolo es una persona haciendo una vasija de barro. Para darnos la idea que el karma va a formar, ¿cierto? Va a formar tu renacimiento siguiente, va a formar todo lo que te va a rodear, porque después de la muerte vamos a ir hacia donde nos proyecte nuestro karma. Entonces eso va a dar forma a tu vida siguiente, tu cuerpo, tu casa, tus padres, el lugar donde vives, la dimensión donde existes, todo va a venir de lo que son formaciones kármicas. Entonces estas formaciones kármicas obviamente vienen de la ignorancia, porque si vinieran de la sabiduría, por lo general te estarían impulsando fuera del samsara. Pero esto es la explicación de cómo nos quedamos atrapados dentro del samsara. Entonces, formaciones kármicas. Una persona haciendo una vasija de barro. La imagen siguiente es un monito robándose los frutos de un árbol, comiendo los frutos de un árbol. Entonces, esto es la conciencia, nuestra conciencia mental. Dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente, la conciencia sería en este momento, ¿a qué tipo de conciencia se refiere este mono? Se refiere a la conciencia que va a seguir de una vida a otra y que va a servir como contenedor de las formaciones kármicas, porque las formaciones kármicas no existen solas, así volando en el aire, existen pegadas a una conciencia que es la conciencia que las atrajo, que las creó. Entonces, esa conciencia mental sutil que va de una vida a otra, en este caso sería el monito. Y este monito, la conciencia lo representa como un monito porque ves que está como loco, saltando de un árbol al otro, comiéndose las frutas, entonces eso es como la mente distraída.
Siempre se representa la mente distraída o como un elefante o como un mono, y representa la mente que no ha sido domada, que no está entrenada, que se deja llevar por los objetos externos. Porque nosotros siempre estamos distraídos por cosas que vemos, escuchamos, olemos, comemos, ¿cierto? Entonces por eso han representado nuestra conciencia mental, que es lo que contiene las formaciones kármicas que vienen de la ignorancia, ¿cierto? Entonces así se van armando todos los eslabones del surgir dependiente, como un monito, porque el mono, bueno, está muy distraído y solo piensa en, ¿cierto?, en saltar de un árbol a otro y comer fruta, como aparece en la imagen. Luego, la imagen siguiente, como ves, es un barco con unas personas. ¿Ves? Un barquito con unas personas. A veces lo representan como una sola persona, a veces lo representan como varias personas dentro de un barco. Pero lo importante es que se llama el eslabón de nombre y forma. ¿Por qué nombre y forma? Es muy extraño. ¿Por qué lo llaman nombre y forma? Porque representa el momento de la concepción de nuestra nueva existencia. Entonces es un barco porque es como la conciencia está impulsando el nuevo nacimiento, es el vehículo. Entonces el barco representa el cuerpo, nombre y forma, conciencia y materia, ¿cierto? Entonces nombre sería la parte de la conciencia que contiene las formaciones kármicas que vienen de la ignorancia, ¿cierto? Y es la que lleva el barco. Ves que hay un marinero que está dirigiendo el barco, y eso es lo que va a dirigir el barco, que es la forma, representa nuestros agregados físicos. Entonces el nombre y la forma, la conciencia y la materia dirigidos hacia un nuevo renacimiento. Luego el siguiente cuadro aquí aparece como una especie de monasterio tibetano, pero en la mayoría de las otras representaciones de la rueda del samsara aparece como una casa con las ventanas y las puertas abiertas, y a veces tiene 5 ventanas y una puerta. Esas representan las cinco esferas sensoriales. Es decir, todo lo que puedes oír, todo lo que puedes oler, sentir, el sabor, tocar físicamente, y todos los objetos mentales. Entonces, esto no representa los órganos de los sentidos, representa los órganos sensoriales. ¿Por qué? Pero las esferas sensoriales, porque los órganos de los sentidos están representados en nombre y forma. Los órganos de los sentidos son parte de nuestro cuerpo físico. Entonces, nombre y forma es la formación de nuestro cuerpo físico o no físico, cualquier tipo de cuerpo que tomemos, lo que nos permite percibir los objetos externos. Y luego las esferas sensoriales son los objetos, es como esa dimensión en la cual podemos percibir distintas características de los objetos. Y aparecen vacías, ¿cierto? Aparece casi siempre la casa tiene las puertas y las ventanas abiertas y adentro está vacía, porque en ese momento aparecen vacías porque representan el momento en que nos estamos formando, por ejemplo, en el vientre materno, y existen las esferas sensoriales, pero aún no nos hemos desarrollado lo suficiente como para poder percibir con nuestros 6 sentidos. Claro, entonces esos son los 6 órganos de los sentidos. Luego nos imaginamos que uno nace, ¿cierto? Luego viene el nacimiento y como ves, la imagen siguiente se llama contacto, y a veces muestran una pareja abrazándose, a veces muestran a 2 personas besándose, para indicar contacto. ¿A qué se refiere contacto? Contacto es el contacto de los órganos de los sentidos dentro de las esferas sensoriales con los objetos sensoriales. Entonces, 3 cosas, ¿cierto? El órgano del sentido, que está en el sujeto. La esfera sensorial, que es simplemente el espacio donde existe la característica que vas a percibir de un objeto. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos ahora percibir 5 características en general de los objetos externos con nuestros 5 sentidos. Pero si tuviéramos otros sentidos, tal vez podríamos percibir otras. Un animal, digamos la lombriz, por ejemplo, no creo que pueda percibir colores de la misma manera en que los percibimos nosotros. Entonces ella carece de la esfera visual, ¿entiendes? Nosotros tenemos la esfera visual,
pero para poder percibir objetos visibles se tienen que completar los tres: nuestros órganos de los sentidos, la posibilidad de tener esa esfera sensorial específica que tenemos la capacidad de percibir, y el objeto del sentido que existe dentro de esa esfera sensorial. Entonces, esos últimos tres están representados en estos enlaces que hemos visto. Nombre y forma incluyen los órganos de los sentidos. Las esferas sensoriales, la casita con las puertas abiertas, son esas dimensiones que podemos, esas características que podemos percibir de los objetos. Y contacto representa el momento en que por fin los órganos de los sentidos entran en contacto con el objeto externo de los sentidos. Entonces, contacto. Pero ¿qué ocurre? Apenas ocurre el contacto, ¿qué hace nuestra mente? Y pasamos al cuadro siguiente. El cuadro siguiente se llama sensación. Cuando ocurre un contacto, surge una sensación con respecto a ese contacto, ¿cierto? Y generalmente hablamos de sensaciones positivas, negativas, es decir, de placer, de sufrimiento, sensaciones neutrales. El dibujo es un poco gráfico y tiene un hombre con una flecha en el ojo. No sé si te das cuenta que el ojo izquierdo tiene un palo metido. Esa es una flecha. Entonces, específicamente se refiere al sufrimiento. Okay. Sensación de sufrimiento. Apenas surge el contacto con un objeto externo, el yo desarrolla una sensación de apego o de aversión o una sensación neutral. Entonces, ¿qué ocurre? Si la sensación es de placer, lo primero que ocurre es que surge el deseo. Queremos más. Por eso ves en la imagen hay una mujer sirviéndole cerveza a un hombre. Eso representa en este caso el deseo o el querer más, el no estar satisfecho, el querer más. Entonces, primero sensación, la sensación despierta placer y apego. Entonces, esto crea, en inglés lo usan como craving, en inglés podríamos decir como, en español podríamos decir que es deseo, sí, es tener ansias por algo, insatisfacción, querer más. Y luego se desarrolla y se convierte en apego total o aferramiento. El aferramiento al objeto del deseo, que ya, bueno, ya es una insatisfacción total, que lo que hace es querer más y más y más y más y trabajar en función de satisfacer el deseo y el apego. Por eso la imagen siguiente es una persona sacando los frutos del árbol y llenando cestas y cestas con frutos. Y es muy simpático porque en algunas representaciones de esta misma imagen, como ese cuadro queda más o menos a la misma altura, pero invertida de la del mono, ponen igualito, el mismo mono llenando la cesta de frutas. Entonces ese es como el resultado del contacto. El contacto crea deseo, el deseo crea apego, el no querer soltar y querer acumular debido a la insatisfacción. Y esto nos lleva a lo que sería el cuadro siguiente, que es el cuadro número 10, y se llama existencia. En existencia a veces lo representa como una pareja acostada en la cama o como una mujer embarazada. Quiere decir que del deseo, al final lo que haces es continuar multiplicando el samsara, por así decirlo, porque de ahí, por ejemplo, en este caso, la unión de la pareja, nacerá otro ser que ha sido concebido en conexión a las aflicciones mentales y por su propio karma también toma un cuerpo físico y está destinado al sufrimiento. Entonces ese cuadro se llama existencia, dos personas en una carpa o una mujer embarazada. Y luego el siguiente es bastante gráfico también, es una mujer dando a luz, no sé si ves la imagen, está dando a luz en el estilo antiguo, como puedes ver en la imagen, y, y se llama nacimiento. Es decir, de allí eso lleva al nacimiento, a la continuación, cierto, del samsara. Y el último cuadro se llama vejez y muerte. Entonces, vejez y muerte, aparece un anciano, cierto, que está a punto de morir, o algunas veces aparece un entierro también. De hecho, en este cuadro aparecen los dos, aparece un anciano y aparece un cuerpo siendo devorado por los buitres, ¿ves? Los buitres comiéndose un cadáver.
Y luego, ¿qué pasa? La conciencia, debido a la ignorancia, continúa y así sucesivamente. Entonces vemos los 12 enlaces del surgir interdependiente. Ignorancia. La ignorancia crea formaciones kármicas. Las formaciones kármicas, ¿cierto? Se guardan en la conciencia, que es el mono. La conciencia va a determinar la existencia sucesiva, es decir, el barco que te lleva a tu nueva existencia, nombre y forma, conciencia y materia. El hombre que lleva el barco y el barco mismo que sería nuestro cuerpo, nuestro nuevo vehículo de la existencia. Esto, mientras nos estamos formando, conseguimos la conexión o el acceso con las esferas sensoriales que podremos percibir en esta nueva existencia. Las esferas sensoriales, por fin, cuando uno nace, tienen objetos sensoriales y nuestra conciencia entra en contacto, ese es el siguiente, contacto con los objetos sensoriales. El contacto trae sensación, las sensaciones de placer crean deseo, el deseo lleva el apego, el aferramiento y la ambición que desarrolla una nueva existencia y esto va a llevar obviamente al nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y así sucesivamente. En realidad, distintas escuelas tienen distintos nombres para la vacuidad o para lo que en realidad la vacuidad es la naturaleza de todos los fenómenos, la verdadera naturaleza, y para las escuelas mahayanas, pero todas las escuelas lo llaman de distintas maneras, porque lo que buscan todas las escuelas de budismo es abandonar, hay un objeto de abandono, ¿cierto? Y hay un objeto de meditación. Entonces, el objeto de abandono de las distintas escuelas va a variar ligeramente, pero todo tiene que llevar siempre a lo mismo, que es esta percepción directa de la vacuidad. Algunas escuelas, por ejemplo, para algunas escuelas Hinayana, antes de llegar al vehículo Mahayana, la vacuidad es la ausencia de yo de la persona. Es decir, el hecho de que nosotros no existimos verdaderamente como parecemos existir. Esto tiene que ver mucho con la meditación. ¿Recuerdas la meditación que hemos enseñado sobre buscar el yo, ver dónde está el yo, si se encuentra en alguna parte? Entonces, eso es la ausencia de ello. Y esa es la práctica común a todos los vehículos. Para obtener la liberación hay que percibir directamente la vacuidad. Entonces, ¿qué es la vacuidad? Distintas escuelas tienen distintas presentaciones o definiciones de lo que es la vacuidad. Pero el Hinayana, primero, la vacuidad es la ausencia de yo de la persona. Es decir, que el yo no se encuentra ni fuera ni dentro de los 5 agregados de cuerpo y mente. Recuerda, los agregados son todos aquellos que nos conforman, como están divididos en forma, sensación, percepción, factores no asociados compuestos y conciencias, pero en realidad, en breve podríamos decir cuerpo y mente, ¿cierto? No estamos ni dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente, ni fuera de nuestro cuerpo y nuestra mente, no existimos separadamente de nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces, ¿dónde estamos? Esta ausencia de yo sería la vacuidad para las escuelas hinayanas, que no lo llaman vacuidad, lo llaman ausencia de yo, anatman sería en sánscrito. Mientras que en sánscrito vacuidad sería shunyata. ¿Y por qué se enfocan ellos principalmente en la ausencia de yo de la persona? Porque eso es lo que se considera como la raíz del samsara, la persona que se aferra a la verdadera existencia del yo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es la raíz del samsara? Porque esta ignorancia que percibe el yo como verdaderamente existente va a hacer que la mente que percibe el yo como algo definitivo va a desarrollar mucho apego hacia todos aquellos fenómenos que gratifican al yo y aversión hacia todos los fenómenos que amenazan al yo o al ego. Entonces, de esos dos principios surgen todas las demás, recuerda, como estos son los 3 venenos principales, apego, aversión e ignorancia, a partir de esas aflicciones se desarrollan todas las demás aflicciones secundarias y se esparcen y así comienza el samsara. Por eso este apego al yo sería la raíz del samsara. Luego las escuelas mahayanas van a decir que en realidad es el apego no solo al yo de las personas, sino de todos los fenómenos. Cualquier cosa que aparezca como verdadera, sólida, independiente, es ilusoria, porque en realidad es interdependiente. Pero ya vamos para allá. Entonces todas las meditaciones del Hinayana por lo general tienen ese objetivo, de debilitar el aferramiento al yo y de identificar el yo como algo ilusorio, algo que no existe de verdad. Luego, si se sigue avanzando en las distintas escuelas filosóficas, llegamos al punto de la escuela Chittamatra, la escuela de solo mente,
que tiene un acercamiento distinto y dice que la vacuidad es la no dualidad entre objeto y sujeto. La no separación entre objeto y sujeto. Entonces, esto es porque según el Chittamatra, la escuela es solamente, no existen objetos externos. Todo es una proyección de nuestra mente. Entonces, el darse cuenta de que no existe separación, no existe un objeto externo verdaderamente establecido de manera independiente de la mente del observador, esta no separación, esta no dualidad es la vacuidad para ellos. Entonces, para la escuela Chittamatra, la vacuidad es darse cuenta de la no dualidad entre objeto y sujeto, porque el objeto no existe por sí mismo de manera independiente ni separada del sujeto, y el sujeto a la vez no existe sino de manera dependiente del objeto que percibe, porque si no hay objeto a percibir, el percibidor, ¿cierto? El sujeto no puede llamarse sujeto, se llama sujeto porque percibe algo. Entonces son interdependientes los dos y aún más son inseparables. Para esta escuela de la Solamente, que es una escuela preciosa, si quieres saber más sobre esta escuela Chittamatra de Solamente, puedes ver el video de qué es de las escuelas filosóficas. Hay un curso completo en YouTube de las escuelas filosóficas y uno de los días se explica todo lo que es la realidad última y convencional y todos los principales puntos de la escuela de Solamente. Es súper interesante. Esta es la penúltima de las escuelas Mahayana. Entonces, para ellos esa es la vacuidad, porque para ellos los objetos externos aparecen como una especie de reacción entre el karma que tenemos y las circunstancias que nos rodean, porque nada de lo que nos rodea existe sin razón, todo existe con una causa y la causa tiene que estar completamente conectada con la persona que percibe esa realidad, porque todo lo que percibimos es por nuestro karma. Entonces, el hecho de que creamos el karma para experimentar una determinada realidad también quiere decir que esa realidad es producto de nuestra mente, ¿cierto? Porque la realidad es producto del karma, la realidad que existe en relación a nosotros, al que lo percibe, al sujeto, se mide, podemos decir, en relación a la cantidad de felicidad, sufrimiento, sensaciones neutrales que produce en el ser que percibe la realidad. Entonces quiere decir que el ser que percibe esa realidad ha creado las causas kármicas para percibir, ¿cierto?, esas sensaciones conectadas con esa realidad, y el karma viene de las acciones que vienen de la mente. Entonces, igual la mente crea la realidad, y porque la mente crea la realidad es ilusoria, es impermanente, cambia instante tras instante. Y darse cuenta de del hecho de que no existe separación entre el objeto y el sujeto, de que no existen objetos externos, de que es toda una proyección de la mente, esa sería la vacuidad para la escuela Chittamatra. Pero luego llevamos a la escuela Mahayana, que es la escuela prasangika madhyamika dentro de las Mahayana, que nos dice que la vacuidad tanto de la persona como la vacuidad de los fenómenos externos, es decir, separados del continuo mental del que percibe la realidad, es exactamente la misma. Y nos dice que la vacuidad es simplemente una característica de todos los fenómenos que se aplica a los seres vivientes o a los objetos sin vida, pero que es exactamente igual de profunda la del ser y la de los fenómenos. Eso es porque las escuelas inferiores dicen que la verdadera vacuidad es la ausencia de yo de la persona. Para la escuela prasangika madhyamika dice que todas las vacuidades son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la base de la vacuidad. Y esta es, según mi opinión, también es una manera increíble de ver la realidad y también de cómo se explica la interdependencia. Porque para la escuela prasangika madhyamika, que es la más alta de estas escuelas filosóficas que hemos presentado, la realidad o la vacuidad última es una cualidad de todos los objetos y la mejor manera de explicar la vacuidad es a través de la interdependencia. Entonces todos los fenómenos son interdependientes y aquí pasamos a lo que sería la explicación del surgir dependiente y de hecho este silogismo se llama el rey de los silogismos porque explica todos los fenómenos pueden ser explicados de esa manera. Tal fenómeno no está establecido a nivel último porque es interdependiente. Todos los fenómenos son interdependientes. Incluso los fenómenos que no vienen de causas y condiciones, como podrían ser objetos abstractos, pensamientos, que no tienen una materia física, que en realidad existen solo en nuestra mente, también esos son vacuidad, porque son interdependientes.
a pesar de que no están hechos de una materia que los haga impermanentes, son interdependientes. Y aquí es donde se explica la interdependencia, que según la filosofía madhyamika prasángica es lo que explica absolutamente todo lo que tiene que ver con la vacuidad. Toda la vacuidad se puede reducir a interdependencia. Entonces, para la escuela prasángica madhyamika, interdependencia y vacuidad son sinónimos, a pesar de que explican aspectos ligeramente distintos. ¿Por qué? Porque la vacuidad la vacuidad sería, todos los fenómenos tienen vacuidad, pero la interdependencia tiene distintos niveles. Todos esos niveles hacen que los objetos sean vacuidad, pero la vacuidad podría interpretarse como la naturaleza última, entonces como un tipo de interdependencia que es el más sutil. Entonces podemos hablar de 3 tipos de interdependencia, y eso va como en orden de profundidad, en orden de qué tan complicado es percibir cada uno de los 3. Entonces la primera sería la interdependencia debido a surgir por causas y condiciones. Todos los fenómenos son interdependientes porque dependen de sus causas y sus condiciones para existir, ¿cierto? Entonces un fenómeno depende de su causa. Por el hecho de depender de una causa, no está establecido independientemente, no es eterno, ni perfecto, ni último, porque deriva de su causa. Entonces el resultado sería una evolución de su propia causa. La causa se transforma en resultado y el resultado se transforma en causa del resultado siguiente, y así sucesivamente. Por ejemplo, en este instante nosotros mismos estamos siendo causa y resultado de nosotros mismos, porque cada instante en que estamos hablando es el resultado del instante anterior y es la causa del instante siguiente. ¿Entiendes? Impermanencia. Cambia instante tras instante. Entonces todos los productos vienen de la causa y se transforman en causa, y por eso son impermanentes. Esto es súper, súper básico. Lo tienen todas las escuelas budistas, tienen este tipo de impermanencia, es súper básico. La semilla, el fruto, etcétera, etcétera. A nivel un poco más sutil, la causa también depende del resultado para ser llamada causa, porque si no hay un resultado no puede haber nada que se llame causa del mismo. Entonces una causa depende del resultado tanto como el resultado depende de la causa. Pero pasamos al nivel siguiente de interdependencia. Y el nivel siguiente de interdependencia es la interdependencia con respecto a las partes. El objeto depende de sus partes para existir, las partes dependen del objeto para llamarse como tal, pero el objeto no existe fuera de las partes y no existe en ninguna de las partes. Y esto es muy loco. Por ejemplo, si tenemos una silla, la silla no es la pata de la silla, ¿cierto? Tú no agarras la pata de la silla y dices, esta es la silla, ¿cierto? Entonces, si la silla tampoco es el asiento de la silla, no el espaldar de la silla. Todas estas son las partes de la silla. Pero más allá de las partes de la silla, no hay silla. ¿Entiendes? No hay nada, no hay ninguna parte dentro de la silla que pueda señalar como la silla misma. Pero tampoco encuentras la silla separada de sus partes. Entonces, ¿cómo es posible? La silla es una alucinación. ¿Entiendes? No hay silla. Hay partes de la silla y cuando están puestas todas juntas, nuestra mente percibe la imagen genérica de la silla, la conecta con un nombre y una función, nombre y forma, ¿recuerdas? La conecta con un nombre y una función del objeto y ¡pum! En nuestra mente aparece el objeto silla. Pero la silla en sí no existe. Fuera de sus partes no existe, es ilusoria, es como un espejismo. Esta es la vacuidad de la silla. Entonces es muy, muy loco, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. No estoy en mi mano, no estoy en mi oreja, no estoy en mi mente. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el yo? No hay yo. Pero si estoy pensando, ¿quién es el que acumula karma? Muy loco, ¿cierto? Entonces esa sería la vacuidad con respecto a las partes. No podemos encontrar la silla en ninguna de las partes de la silla, ni fuera de las partes de la silla, y el conjunto es solo una ilusión, es como una ilusión mágica. Es algo muy, muy extraño. Entonces, si piensas que todo el tiempo lo que estamos percibiendo, todos los fenómenos que estamos percibiendo, los percibimos de la misma manera, imagínate, ¿qué estamos percibiendo de la realidad? Nada, solo ilusiones, apariencias ilusorias. Todo lo que percibes es simplemente una apariencia ilusoria basada en las partes, en sus partes que hacen una especie de conjunto, y nuestra mente conceptual percibe el conjunto de las partes, le pone nombre, forma y plum, y crea un objeto. Puedes creerlo que todo lo que nos rodea es eso. Son creaciones ilusorias de nuestra mente basadas en las formas, los colores y las funciones que ya tenemos predispuestas por lo que nos han educado.
Y la prueba de esto obviamente es que una persona que nunca ha visto un determinado objeto no sabe lo que es ni para lo que es. O, por ejemplo, si le muestras un control remoto a un aborigen de Australia, por ejemplo, que nunca ha visto algo, para esa persona ese objeto no existe. ¿Me entiendes? Aunque lo pongas enfrente de él, ese objeto no existe para él porque en su mente no existe el control remoto. No existe ninguna asociación de conceptos, de formas, de colores y de imágenes que dé como resultado el concepto o la imagen genérica control remoto. Entonces, tal vez el control remoto para esa persona será nada, una cosa oscura, dura y fría. ¿Entiendes? Pero no llega al concepto que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que dice, no hay ningún fenómeno que no exista fuera de la imputación conceptual, la imputación de la mente conceptual, que le pone una etiqueta y lo nombra como algo que tiene una función. Y esta es la prisión del samsara, esta es la prisión en que nos encontramos atrapados por nuestra propia creación de nuestra mente. Imagínate qué loco. Entonces, este sería el segundo nivel de vacuidad, la interdependencia del objeto con sus causas. No existe ni dentro ni fuera, ni separadamente de los mismos, pero tampoco se encuentra ninguno de ellas, por lo tanto, es mentira, es ilusorio. Existe, pero de mentira. Atención, el Madhyamika no dice, especialmente Prasangika Madhyamika no dice que no exista. Dice que no existe de verdad, pero existe de manera ilusoria. Porque igual, y para decir que algo es falso, que algo no es verdadero, tiene que ser falso, ¿cierto? Tiene que haber algo que es falso para poder decir que no es verdadero. Entonces, ese objeto falso existe falsamente, pero sí existe. Madhyamika no dice que no existe. El Chittamatra, la escuela, es solamente si dice que el objeto no existe, pero para nada. ¿Okay? Mientras que el Madhyamika Prasangika dice, sí existe, pero de mentira. Entonces otras escuelas le debatirían, pero no puede existir si existe de mentira, y Madhyamika diría, es lo contrario. Solo puede existir si existe de mentira, porque nada existe de verdad, porque todo es vacuidad. Y eso es loquísimo, porque antes de esta escuela, todos los demás habían tratado de conseguir algo que existiera verdaderamente, que existiera a nivel último, algo a lo que uno se puede aferrar como siendo la realidad última, que es permanente y última y no hay nada más allá que eso. Entonces el Prasangika Madhyamika dice que incluso la vacuidad es interdependiente. Y ese es un concepto nunca antes visto, porque uno siempre busca aferrarse, ¿cierto?, a algo último, verdadero, independiente, permanente, la realidad última, definitiva. Pues no, el Madhyamika Prasangika dice, pues incluso la vacuidad es interdependiente. ¿Y por qué? Pues pasamos al nivel siguiente, el nivel siguiente de la profundidad de la vacuidad basado en la explicación de la interdependencia, es que todos los fenómenos existen solamente como una imputación conceptual de la mente sobre lo que sea, un conjunto de partes. Entonces, ese sería como el nivel más sutil, ¿cierto?, de la vacuidad, y lo que nos dice es que no existe un fenómeno que exista como tal más allá de nuestra mente conceptual. Entonces está conectado con la vacuidad de la interdependencia basada en las partes, solo que cuando uno le explica de esta manera con las partes es como más sencillo de entender, más accesible de entender, ¿cierto? Buscar, puedes desarmar el objeto mentalmente, darte cuenta cómo no lo encuentras, volverlo a armar mentalmente, pero entonces, ¿qué hay de los objetos que no tienen partes? ¿Cierto? Estos también tienen que ser vacuidad. ¿Y qué objeto no tiene partes? Para el budismo, los objetos sin partes son solamente objetos permanentes o abstractos, como la vacuidad misma, el espacio temporal, ¿cierto? La dimensión del tiempo en que todos existimos, porque es un solo instante, o el espacio permanente, simplemente espacio vacío, espacio en que existimos, y algunos conceptos que existen solamente en nuestra mente, pero no existen externamente. Entonces, la Prasangika Madhyamika diría que todos los fenómenos son vacuidad porque existen solamente como una imputación conceptual de la mente sobre lo que llamamos base de imputación. Y ellos hacen una especie de esquema o tabla, podríamos decir, en la que se encuentran presentes tres componentes. El primero es el sujeto, el segundo es la base de imputación, y el tercero es el objeto imputado.
estos tres: el sujeto, la base de imputación y el objeto imputado. Un ejemplo: cuando yo percibo la silla, yo soy el sujeto, el conjunto de materia y energía es la base de imputación, y el concepto silla, el objeto silla, sería el objeto imputado. Entonces yo, como observador, estoy imputando el concepto de silla sobre un conjunto de materia, que es lo que estoy percibiendo a través de mis órganos de los sentidos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la vacuidad? La vacuidad consiste en que estamos siempre percibiendo el objeto imputado, pero no somos capaces de percibir su base de imputación. Es decir, estamos siempre solamente percibiendo el objeto ilusorio, y que el objeto imputado y la base de imputación son fenómenos distintos. Esta es la vacuidad. Es un poco más sutil, un poquito más complicada de entender, pero si pensamos simplemente, el objeto imputado es distinto de su base de imputación como tal, como el concepto del objeto en sí, pero nosotros lo percibimos como si fuera una sola cosa. Entonces, esa es nuestra ignorancia, y la vacuidad es darse cuenta que el objeto está imputado sobre una base, y si analizas esa base de imputación, está imputada sobre una base, y si analizas esa base sobre una base, y así al infinito, hasta que no queda absolutamente nada. Por ejemplo, si analizas la pata de la silla, entonces vamos a ver cuál es la base de imputación de la silla. La base de imputación de la silla son las patas, el asiento, el espaldar. Vamos a analizar una de las partes. Entonces, ¿la silla existe? No. La silla es falsa. ¿Por qué? Porque es una imputación sobre sus partes. Es ilusoria. Entonces vamos a analizar una de sus partes, la pata. La pata es sus partes. La pata es una imputación de mi concepto de pata de la silla sobre las distintas partes de la silla. La parte de abajo, la parte del centro, la parte de arriba, la parte de la derecha, la parte de la izquierda. Esa es la base de imputación de la pata de la silla. ¿Existe la pata de la silla fuera de sus partes? No. Listo. ¿Es ilusoria? No existe. Vamos a analizar ahora un pedacito de la pata, y así sucesivamente hasta llegar a los átomos y al infinito. Entonces no hay nada establecido a nivel último. ¿Y por qué lo conectamos con la vacuidad? Porque la vacuidad tampoco existe a nivel último, porque no puede existir sin su base de imputación. En el caso de la vacuidad, la base de imputación es la base del vacío, lo que está vacío de existencia intrínseca. No podemos tener la vacuidad de la silla sin silla. ¿Entiendes? Entonces la vacuidad depende, es interdependiente de la realidad convencional. Y este es un concepto absolutamente revolucionario, porque antes, desde ese punto, siempre se buscaba la realidad última como algo que te alejaba, que se separaba de la realidad convencional, que eliminaba o neutralizaba el concepto de realidad convencional. Mientras que el Prasángika Madhyamika te dice, un momento, ya está aquí, todo está aquí. La vacuidad y la realidad convencional son inseparables, son interdependientes. Y esto es increíble, de verdad. A nivel filosófico es un salto increíble, es un salto así cósmico, pues, que las dos realidades ya existen de manera inseparable. Esto es increíble. Entonces, Prasángika Madhyamika te dice, la vacuidad no puede existir sin un objeto que esté vacío de existencia intrínseca. ¿Y qué es ese objeto? Todos los objetos, toda la realidad convencional. Entonces la vacuidad existe en todos los objetos, y toda la realidad convencional depende de la realidad última. ¿Por qué? Porque no hay ningún objeto que no exista de manera vacía. ¿Entiendes? Y así es como las dos realidades, la realidad convencional y la realidad última, para la Prasángika Madhyamika son una sola. Una no puede existir sin la otra. La base de imputación de la vacuidad es su base de vacío, es decir, el objeto que está vacío de existencia intrínseca. No hay vacuidad de la silla sin la silla, que es un concepto de la realidad convencional. Entonces, esa es la vacuidad. Y por eso es, por este mismo motivo, que las dos realidades son interdependientes e inseparables, que solamente percibimos la realidad convencional cuando hemos percibido también su característica vacía, su característica de vacuidad. Porque mucha gente a veces en el budismo se dice, ay no, nosotros percibimos todo el tiempo la realidad convencional. Es mentira. Ni siquiera estamos percibiendo la realidad convencional como tal, es decir, como realidad convencional. Estamos percibiendo una alucinación masiva de ideas genéricas, imágenes genéricas de objetos que asociamos con conceptos, nombre y forma, pero esa no es la realidad convencional. Esa es una proyección de mi mente, es una imputación conceptual.
Percibir la realidad convencional como tal, como realidad convencional, sería darse cuenta de que es todo ilusorio. Entonces, si estás percibiendo todos los fenómenos como ilusorios, estás percibiendo al mismo tiempo su realidad convencional y su realidad última. ¿Entiendes por qué son inseparables? Porque al final es lo mismo. Si ves una persona disfrazada, no puedes darte cuenta de que está disfrazada si no percibes que el disfraz es falso, y el mismo hecho de que el disfraz es falso es su vacuidad de ser verdadero. Es una especie de paradoja. Existe pero no existe a la vez. Por eso el Prasangika Madhyamika dice, todos los fenómenos existen y no existen a la vez. Existen de mentira y no existen de verdad. Y esto sería en pocas palabras la vacuidad. Simplemente podríamos decir que la vacuidad es lo contrario de la ignorancia. Percibir la vacuidad es lo contrario de la ignorancia que percibe en la realidad por lo que no es. Técnicamente en el budismo tibetano se dice percibir las apariencias como si fueran independientes. O también dicen que hay una discrepancia entre la apariencia y la esencia. La apariencia sería la apariencia sólida, independiente, y la esencia sería la vacuidad, que en realidad no existe.